acerca de las epilepsias va a estar restringida a la población adulta. Voy a abordar dos circunstancias diferentes. Por un lado, la evaluación del paciente con epilepsia y por otra parte, la evaluación de un paciente que tiene una primera crisis presuntamente epiléptica. Las epilepsias, así en plural, constituyen enfermedades neurológicas heterogéneas que se caracterizan por la recurrencia de crisis epilépticas en ausencia de un daño cerebral o metabólico agudo. Es decir, si un paciente está teniendo varias crisis convulsivas en el contexto, por ejemplo, de una abstinencia alcohólica, no podemos hablar de epilepsia. La incidencia es de 50 a 100 cada 100.000 habitantes por año, también muy variable según los países. La prevalencia es de 4 a 8 habitantes cada 1.000. La tasa de recidiva luego de una primera crisis no febril es muy variable, entre 30 hasta un 80%. Bueno, en esta diapositiva podemos ver parte de un artículo que se publicó en la revista Epilepsia en el año 2014, en donde se hace una definición clínica práctica de epilepsia, que es un reporte oficial de la Liga Internacional contra la Epilepsia, con el objetivo de incluir algunos conceptos prácticos en la definición de la misma. La definición de crisis epilépticas y de epilepsia inicialmente es muy semejante a lo que ya he dicho. Una crisis epiléptica consiste en la aparición súbita de síntomas y signos causado por una actividad neuronal cerebral excesiva e hipersincrónica. Las epilepsias son desórdenes cerebrales caracterizados por la predisposición perdurable a generar crisis epilépticas con sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Esta definición operacional práctica de epilepsia en el primer punto no cambia, es decir, se requiere al menos 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. En este sentido, es la definición igual a la que siempre nos habíamos referido. Pero también se considera epilepsia cuando hay al menos una crisis no provocada y la probabilidad de recurrir igual o mayor a la que correspondiera a tener 2 crisis epilépticas no provocadas en los próximos 10 años, es decir, una probabilidad mayor al 60%. Bueno, esto se analizará caso por caso. Por ejemplo, un paciente que tiene una crisis y en los estudios vemos alguna anormalidad en la estructura y en el electroencefalograma también un patrón epileptiforme característico, va a tener una probabilidad de recurrencia mayor al 60% y estamos operativamente autorizados a hacer un tratamiento. También cuando se hace el diagnóstico de un síndrome epiléptico específico en el que sabemos que las crisis epilépticas son recurrentes.
También acá vamos a ver un artículo publicado en la revista Epilepsia en el año 2016, donde se proponen nuevas terminologías y clasificaciones en la epilepsia, que ahora veremos. Bueno, a grandes rasgos, como siempre, hay dos grandes tipos de crisis. Las generalizadas, que son aquellas en que las manifestaciones clínicas y o electroencefalográficas expresan el compromiso cerebral difuso o al menos bilateral desde el inicio. Y las focales, que son aquellas cuyas manifestaciones clínicas y o electroencefalográficas son expresión del compromiso cerebral focal o local, al menos al inicio del evento, ya sea motor, sensitivo, sensorial, vegetativo, psíquico. Pueden tener compromiso de la conciencia o de la alerta, o pueden no tener compromiso de la conciencia. En realidad, los términos en las clasificaciones, en los libros, podemos encontrar en lugar de focal, parcial, y es lo mismo, es decir, una crisis focal o una crisis parcial, y sin compromiso del estado de la conciencia, la llamábamos parcial simple, y cuando había compromiso de la conciencia, la podemos denominar, o se la encuentra en los libros, como parcial compleja. Bueno, acá podemos tener una síntesis de la clasificación, evaluar el tipo de crisis. Según el tipo de crisis, vamos a ver si son focales, si son generalizadas. Pueden ser generalizadas y focales, o no saber el inicio cómo fue. Podemos, según las características clínicas de las crisis electroencefalográficas por imágenes, hacer un diagnóstico de algún síndrome epiléptico, y podemos analizar si hay alguna etiología, ya sea genética, estructural, metabólica, inmunológica, infecciosa o desconocida. Entonces ya podríamos tener una etiología de la epilepsia. En todos los casos siempre hay que evaluar si existen comorbilidades. Esquemáticamente, la clasificación del 2016 se basa en 3 ítems: crisis focal, crisis generalizada o crisis de comienzo desconocido. La crisis focal la clasifica en motora o no motora, y a su vez puede tener conciencia preservada, conciencia deteriorada o no saberse el nivel de conciencia. Puede evolucionar a una crisis tónico-clónica bilateral. Las crisis generalizadas pueden ser motoras o de tipo ausencia. Las crisis de origen desconocidos pueden ser motoras y no motoras, y como ya habíamos dicho, puede tener el alerta conservado, deteriorado o no saberse cómo fue el nivel de alerta, y están las crisis aún no clasificadas. Profundizando en el análisis de la clasificación del 2016 de la Liga Internacional contra la Epilepsia, tenemos que las crisis focales de tipo motor pueden ser tónicas, atónicas, mioclónicas, clónicas, espasmos epilépticos e hipermotoras. Y las crisis focales
no motoras pueden ser sensoriales, cognitivas, emocionales o autonómicas. Toda crisis focal, motora o no motora, ya habíamos dicho que puede tener conciencia preservada, alterada o no saber el estado de conciencia, y todas pueden evolucionar a una crisis bilateral tónico-clónica. A su vez, las crisis generalizadas de entrada pueden ser motoras o de tipo ausencia. Las crisis motoras pueden ser las clásicas motoras tónico-clónicas, pueden ser solo tónicas, pueden ser atónicas, pueden ser mioclónicas, mioclónicas atónicas, clónicas, clónicas, tónico-clónicas y espasmos epilépticos. Las crisis de ausencia pueden ser típicas, atípicas, mioclónicas o con mioclonías palpebrales. A su vez, hay crisis cuyo inicio se desconoce, es decir, si tienen un inicio focal o generalizado, y pueden ser motoras o no motoras. Las motoras, pues tenemos las clásicas tónico-clónicas, las tónicas, las atónicas y los espasmos epilépticos. También tenemos las no motoras y el nivel de conciencia puede estar preservado, deteriorado o no tener datos como para poder definir el nivel de conciencia. Y luego tenemos el grupo de no clasificadas. Una crisis focal eventualmente puede ser cualquier sensación o vivencia humana, según la localización del grupo de neuronas que están descargando de manera hipersincrónica. Dentro de la esfera cognitiva podemos encontrar la acalculia, la afasia o disfasia, un deterioro en la atención, alucinaciones o ilusiones, la sensación de déjà vu o de déjà vécu, es decir, de que esto yo ya lo vi o ya lo viví o viví, o todo lo contrario, el jamais vu o jamais vécu, que quiere decir que una situación muy normal es sentida como nunca vivida o nunca vista, un trastorno en la memoria, un pensamiento forzado, un deterioro en las respuestas, alucinaciones, ilusiones, que ya he nombrado. Dentro de la esfera emocional pueden haber crisis en donde el paciente está agitado, tiene ansiedad, tiene crisis de llanto, tiene crisis de miedo, tiene crisis de agresividad, tiene crisis de risa, por ejemplo las elásticas, tiene crisis en donde siente sensación de placer. En cuanto a las crisis autonómicas, puede haber asistolia, bradicardia, frío, calor, piloerección, sensación de rubor, sensación gastrointestinal anormal, hiperventilar o hipoventilar, náusea o vómitos, palidez, palpitaciones. Dentro de los automatismos podemos tener automatismos manuales u orofaciales de masticación, o perseverar en la actividad que estaba realizando, o manuales pero a nivel genital, o empezar a tocarse la ropa, intentar desvestirse, vocalizar, correr o caminar. Dentro de lo motor puede haber disminución o paro de la actividad que estaba realizando, puede haber caída, puede haber disartria o distonía, la postura del esgrimista, la postura del 4,
haber una crisis con menor movimiento o todo lo contrario, hipermotora, falta de coordinación, comenzar con movimientos de tipo clónicos en una parte del cuerpo, por ejemplo la mano, e ir ascendiendo hacia el brazo y el antebrazo y el brazo, y luego la cara o la pierna. Eso se llama marcha jacksoniana. Puede haber paresias o parálisis, movimientos de pedaleo de miembros inferiores o movimientos, por ejemplo, de versión de ojos y cabeza. Dentro de lo sensorial podemos tener crisis auditivas, gustativas, olfatorias, somatosensoriales, vestibulares, visuales. Como ven, la lista es muy larga. En la evaluación de un paciente con una presunta crisis epiléptica, tenemos que tener en cuenta, por un lado, el análisis clínico minucioso de la semiología de la crisis. Para ello podemos hacer dos cosas. Por un lado, interrogar al paciente y preguntarle si ha sentido en determinadas circunstancias alguna sensación, por más rara que le parezca, que nos la cuente, y si esa sensación rara o anormalidad cognitiva o por más raro que le parezca, que nos lo refiera, sobre todo si esto es estereotipado, es decir, si siempre es la misma y si siempre después de esta sensación se desconecta o tiene una crisis tónico-clónica bilateral, nos está hablando que el inicio es focal, es decir, que hay un grupo de neuronas en una determinada área del cerebro que descarga de manera hipersincrónica. Por otro lado, es importante entrenar a los testigos eventuales que pueden llegar a ver la crisis epiléptica del paciente, es decir, a sus familiares, a sus amigos. La primera vez que una persona ve una crisis epiléptica, se asusta mucho, no va a ser un buen testigo, no va a poder ver signos iniciales, simplemente va a pedir ayuda, pero en segundas o terceras crisis puede ser mejor observador, incluso puede grabar las crisis, lo que es de gran utilidad. Hay que tener en cuenta que no hay prueba alguna, excepto que justamente mientras esté realizando un electroencefalograma, el paciente tenga una crisis y podamos registrarla. En este caso tenemos justo un electroencefalograma y tal, o si no, hacer estudios de videotelemetría o videoelectroencefalografía, en donde el paciente está internado con el objetivo de, sobre todo si tiene muchas crisis y las crisis son diarias, con el objetivo de poder filmar, grabar la crisis y al mismo tiempo, en concordancia, ver el registro electroencefalográfico y hacer un correlato entre lo que vemos y la actividad eléctrica cerebral. Si no es en esos dos casos, es muy poco probable que podamos ser nosotros testigos directos de la presencia de una crisis epiléptica. En conclusión, nuestro objetivo es determinar si las crisis son epilépticas o no y considerar los diagnósticos diferenciales. Poder clasificarlas en focales o generalizadas. Si es posible, definir un síndrome epiléptico. Y también, si tenemos la oportunidad, la etiología de la crisis epiléptica. Las etiologías de las crisis epilépticas sintomáticas son muy variadas. Podemos tener malformaciones del desarrollo cortical,
podemos tener consecuencias de patología perinatal, infecciones, tumores, secuelas de ataques cerebrovasculares, malformaciones vasculares, antecedentes de haber tenido traumatismo encefalocraneanos o de cirugía intracraneana, otras causas como síndromes neurocutáneos como esclerosis tuberosa, esclerosis múltiple, tóxicos, enfermedad celíaca y otras. Dentro del diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas tenemos el síncope. En el síncope hay una pérdida de conocimiento y una caída. El paciente cae, no realiza en realidad movimientos, sino que está más bien flácido. Va a estar pálido, va a estar sudoroso. Rara vez, si dura mucho el síncope o si al paciente se lo intenta parar y está con muy baja tensión arterial, puede haber algunas clonías en miembros superiores, lo que hace producir una confusión con una crisis epiléptica con clonías, pero si no, el paciente en realidad no vamos a ver ni contractura tónica, ni movimientos tónico-clónicos, ni vamos a ver cianosis, ni contractura mandibular, ni hipersecreción salivar. Lo que vamos a ver, sí, es un paciente muy pálido, muy sudoroso, y que cuando se recupera, en realidad se recupera bastante bien, no queda con un estado confusional postistal, ni con cefalea o somnolencia postistal. Tenemos el síncope vasovagal, el síncope por ortostatismo, el síncope en determinadas situaciones, por ejemplo, luego de sacarse sangre o los síncopes misionales. Y la situación más peligrosa es que el síncope sea de origen cardíaco. En cuanto a los accidentes isquémicos transitorios, si es del territorio carotidio, no va a dar pérdida de conocimiento. En general puede dar debilidad o parálisis del lado contrario del cuerpo, dificultad en el habla, dificultad en la visión, según el territorio que esté afectado. Si es una IT, por definición es menos de 24 horas, pero en general dura 20 a 30 minutos. Sí puede haber alteración del estado de conciencia precedido por algunos síntomas que nos hacen sugerir que el compromiso fue del tronco encefálico, cuando el territorio comprometido es el vértebro basilar. En cuanto a las alteraciones del sueño, hay una enfermedad que se llama narcolepsia, en donde se caracteriza por 4 síntomas cardinales, sobre todo los 2 primeros son los fundamentales. Uno son los ataques de sueño, pueden ser muy abruptos realmente, el paciente estar en estado de vigilia, abruptamente caer en sueño. Son ataques realmente incoercibles de sueño, muy peligrosos a la hora de conducir vehículos, y se asocian a lo que denominamos cataplejía. La cataplejía solamente la vamos a observar en la narcolepsia. La cataplejía consiste en ataques súbitos de pérdida del tono muscular, que a veces puede provocar una caída, pero sin haber perdido la conciencia. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque hay una intrusión de la atonía propia del sueño REM en la vigilia. Pero bueno, esto puede hacer diagnóstico diferencial con una crisis atónica. Las crisis de hipoglicemia
también pueden hacer confundir. Es más, una hipoglucemia puede ser causal de una convulsión. Las migrañas y otros tipos de cefaleas nos van a dar auras migrañosos. Los auras migrañosos en realidad transcurren lentamente, como dijimos, el escotoma centellante o el espectro de fortificación o la hemianopsia va lentamente en el transcurso de 5 minutos o más, entre 5 y 15 minutos, desarrollándose hasta 1 hora y no de manera abrupta, y luego es seguido de un dolor de cabeza. Hay algunas migrañas que están relacionadas a crisis epilépticas, pero bueno, esto no es lo más frecuente. Distintos tipos de movimientos anormales, movimientos coreicos, atotóxicos, tics, pero hay que tener en cuenta que acá hay mucho movimiento, pero el paciente no pierde el conocimiento. Mismo lo que es un tic, el paciente hasta tiene voluntad de controlar el movimiento, no en otros movimientos anormales, por supuesto, pero luego de hacer un gran esfuerzo por tratar de evitar el movimiento, termina realizándolo de todas maneras. En cuanto al electroencefalograma, vamos a ver que la sensibilidad es variable, es decir, que encontrar actividad epileptiforme entre crisis, es decir, interictal, puede no observarse en el electroencefalograma de rutina de 20 minutos de duración. Un primer electroencefalograma es positivo, es decir, encontramos anormalidades epileptiformes en solo el 30% de los adultos con crisis focales. Este porcentaje es mayor en niños y en crisis epilépticas generalizadas. Si el electroencefalograma es prolongado y con privación de sueño, tiene una positividad de aproximadamente un 48%. La probabilidad de encontrar anormalidades haciendo electroencefalogramas prolongados a repetición por lo menos 3 hace que aumente la probabilidad de encontrar anormalidades a casi un 80 a 90%. Podemos visualizar en este electroencefalograma que en regiones temporales se visualizan puntas y ondas lentas y puntas y ondas agudas y polipuntas en regiones frontotemporales bilaterales. También vemos acá, sobre todo a nivel derecho, en regiones temporofrontales y centrales, actividad de punta, onda lenta y ondas agudas en dicha región. Ustedes pueden ver acá claramente como la actividad se va haciendo cada vez más reclutante, la actividad de ondas agudas, puntas, polipuntas, ondas lentas, hasta hacerse generalizadas en todo el registro. Pueden ver característicamente una actividad de punta onda lenta a 3 ciclos por segundo durante todo el registro. Esquemáticamente vamos a desarrollar algunas epilepsias, algunas determinadas genéticamente, tanto generalizadas como focales.
y otras epilepsias focales que son sintomáticas de una lesión cerebral o cuya causa es desconocida, pero presuntamente sintomática, si bien no se ven anormalidades en los estudios por imágenes de resonancia magnética de alta resolución. Comenzaré con las de origen genético, ya sea las generalizadas como las de tipo focal, o también, como se decía antiguamente, parcial. Algunos conceptos entre adolescencia y crisis epiléptica. Por un lado, a medida que el cerebro madura, aumenta la probabilidad de tener crisis generalizadas de tipo tónico-clónica, también las de ausencia, y las crisis focales con o sin pérdida de conciencia. Y disminuyen las crisis de la infancia, como los espasmos infantiles, las ausencias atípicas y las crisis febriles. La aparición de epilepsia en pacientes previamente sanos, normales, aumenta. Muchos de estos síndromes pueden desaparecer pocos años después sin dejar ningún tipo de secuelas, y muchos son determinados genéticamente. La prevalencia de epilepsia en la adolescencia, de epilepsia activa, oscila entre un 3 y un 5%, y el 18% de todas las epilepsias se inician entre los 12 y los 18 años. Una de las entidades más conocidas es la epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Young, cuya prevalencia es de 0,5 a un paciente de cada 1000. La incidencia es igual en ambos sexos, a veces algo mayor en varones. Inicia entre los 8 y 30 años. En la epilepsia mioclónica juvenil, las crisis, que pueden ser tónico-clónicas generalizadas, que pueden ser mioclónicas, que pueden ser de tipo ausencia, son muy sensibles a la privación de sueño, al alcohol, a la fotoestimulación y en periodo perimenstrual. Es por eso que es muy frecuente que nos llamen a la guardia a la mañana, porque también es más frecuente al despertar, por haber tenido una crisis, sobre todo o bien el sábado a la mañana o el domingo a la mañana al despertar, luego de una noche de haber salido, haber ido a bailar, haber tenido una privación de sueño, consumo de alcohol, etc. El electroencefalograma tiene polipuntas, puntas, ondas generalizadas. Puede observarse una respuesta fotoparoxística a frecuencia de estimulación rápida. La respuesta al ácido valproico es muy buena, pero si no se tolera o no se la desea utilizar, de segunda línea tenemos a la lamotrigina, al levetiracetam y al topiramato. Si bien el pronóstico es muy bueno, puesto que responden muy bien a la medicación, cuando suspendemos la misma tienen una alta tasa de recurrencia. En este electroencefalograma de un paciente con epilepsia mioclónica juvenil podemos ver las puntas, polipuntas, onda lenta generalizada en paroxismos durante el registro. En cuanto a las epilepsias focales de origen temporal y familiares, es decir, genéticamente determinadas, podemos tener en la región
interna o mesial y en la región lateral. Las mesiales corresponden al 7% de las epilepsias temporales. La resonancia magnética muestra una esclerosis temporal mesial. Un tercio de los familiares sin crisis también tienen imagen compatible. Suelen tener buena evolución con fármacos, si bien algunos requieren cirugía. En cuanto a las crisis temporales laterales de origen familiar, el inicio se da entre los 10 y 25 años. Son autosómicas dominantes, hay genes determinados responsables de la misma, la resonancia magnética en este caso es normal y la evolución es buena. Otra epilepsia también genéticamente determinada es la epilepsia focal localizada en el lóbulo frontal, que es la epilepsia frontal familiar autosómica dominante, con un inicio muy temprano y muy variable, desde los 2 a los 57 años está descrito. Son crisis hipermotoras en racimos durante el sueño. El electrointerictal en general es normal, es decir, solo un 16% en el electrointerictal encontramos anormalidades. Y cuando hacemos una videotelemetría en el electroencefalograma ictal puede ser normal también en muchos casos, puesto que puede estar artefactado por los movimientos de la crisis. La resonancia magnética nuclear es normal y hay una anormalidad determinada cromosómicamente con una anormalidad en el receptor nicotínico, tanto en la subunidad alfa 4 o bien en la alfa 2. También se han encontrado anormalidades en otros receptores. Entre las crisis de origen focal sintomáticos o presuntamente sintomáticos estaba la esclerosis temporal mesial, cuyo inicio es en general entre los 4 y los 16 años. En estos casos sintomáticos hay antecedentes de crisis febriles, de traumatismo de cráneo, de anoxia, de infecciones a nivel del sistema nervioso central, generalmente antes de los 5 años. Las crisis son focales, puede haber un aura de sensación epigástrica ascendente, una sensación anormal, generalmente en el 50-70% de los pacientes lo describen. También puede haber sensación de miedo o de ansiedad, o esa sensación que ya describí de déjà vu, es decir, estar viviendo algo nuevo, pero tener la sensación de que esto yo ya lo he vivido. Muchos de los síntomas son debidos a difusión de la actividad ictal a áreas cercanas. Por ejemplo, la epigástrica a la ínsula, el miedo a la amígdala, las auras psíquicas a la región temporal basal, las olfatorias a la amígdala. Los automatismos que pueden acompañar es por activación del cíngulo. Los síntomas lateralizantes son, por ejemplo, las distonías, que es la difusión a los ganglios basales, o la aversión y o crisis clónicas con difusión al lóbulo frontal. En el presente electroencefalograma podemos ver varias cosas. Por un lado, a nivel occipital podemos ver que la actividad alfa con los ojos cerrados es normal. También podemos ver una actividad de punta onda lenta en región temporal que es seguida por una lentificación temporal también del lado izquierdo.
en un paciente con esclerosis mesial del lóbulo temporal. Si bien con los fármacos antiepilépticos que disponemos, el 70% de los pacientes están libres de crisis, un 30 o un 40% son refractarios y continúan teniendo crisis epilépticas. Algunas etiologías de estos casos son la esclerosis mesial del lóbulo temporal, displasias corticales, atrofias, gliosis, tumores, infartos, malformaciones arteriovenosas y algunos casos son criptogénicos. Esto quiere decir que presumimos que son sintomáticos, pero no vemos claramente la lesión a nivel de la resonancia magnética. En este diagrama vemos la evolución de pacientes con epilepsia. Podemos ver que un 20 o un 30%, acá lo tenemos marcado en amarillo, tienen una remisión espontánea. En celeste vemos que otro 20-30% de pacientes tienen una remisión con fármacos antiepilépticos. Y nos queda un 30 a 40% de pacientes que continúan teniendo crisis epilépticas a pesar de un correcto tratamiento antiepiléptico con fármacos. Esos pacientes decimos que tienen una epilepsia refractaria. El estudio de videotelemetría o monitoreo videoelectroencefalográfico prolongado consiste en el registro continuo del comportamiento del paciente y de la actividad del electroencefalograma de manera simultánea, con el objetivo de analizar la actividad intercrítica y de establecer la correlación eléctrica y clínica que ocurre durante las crisis de epilepsia. En esta diapositiva les muestro la guía para la realización de estudios de videoelectroencefalograma de superficie publicado por el Grupo de Trabajo de Epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina. En esta publicación se sugiere realizar videoelectroencefalograma prolongado en las siguientes circunstancias. A. Para el diagnóstico diferencial entre eventos paroxísticos, epilépticos y no epilépticos. B. Para la identificación prequirúrgica de la zona epileptógena. C. Para la identificación y clasificación del tipo de crisis y o del síndrome epiléptico. D. Para la evaluación cuantitativa del control de crisis. En los pacientes que son refractarios a las drogas antiepilépticas, uno puede plantearse la posibilidad quirúrgica. Para ello es necesario determinar el área epileptogénica. En el estudio de esa área epileptogénica tenemos que tener en cuenta distintas evaluaciones. Por un lado, el estudio por imagen es fundamental. Las resonancias magnéticas de alta definición nos va a poder definir si existe un área lesional. El electroencefalograma interictal nos va a mostrar el área irritativa. Las evaluaciones neurocognitivas y si se dispone de resonancia magnética funcional, el área de déficit funcional que ya existe.
La videotelemetría o videoelectroencefalograma prolongado, continuo, nos va a poder mostrar, al ver la grabación, el área sintomatogénica y a su vez el área ictal, en donde se ve la actividad eléctrica, donde se origina durante la crisis epiléptica. Todo esto es necesario antes de abordar la idea de una cirugía para la epilepsia. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué hacer ante una primera crisis epiléptica o crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Ante todo, le quiero decir que la evaluación debe ser urgente. Ante una primera crisis, no sabemos qué es lo que está pasando. Puede haber una enfermedad médica o una enfermedad neurológica aguda, grave, razón por la cual el paciente debe ser internado. Es importante, si se dispone, es decir, la ayuda de testigos presenciales fiables, hacer una correcta anamnesis. En general el paciente no va a recordar lo acontecido, simplemente se va a despertar con gente a su alrededor, no sabe lo que pasó, a lo mejor puede recordar sintomatología previa a la pérdida de conocimiento. Si hay testigos, nos pueden ayudar para definir si el paciente tuvo una pérdida de conocimiento con una caída y sin movimientos y estaba pálido y sudoroso, y entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con síncope, y en tal caso es imperiosa la interconsulta con cardiología. Por otro lado, si los testigos realmente describen una convulsión tónico-clónica generalizada, nosotros podemos llegar a ver a lo mejor una mordedura lateral de la lengua, podemos evidenciar también una incontinencia urinaria. Todo ello, bueno, nos hace pensar que sí, que ocurrió una crisis convulsiva. Tenemos que saber la etiología. Es de destacar que todo paciente que nos llega en coma o con convulsiones, siempre debemos descartar la hipoglicemia y tratarla, puesto que muchas veces no vamos a saber si realmente el paciente es un paciente con diabetes, en tratamiento con insulina o con hipoglucemiantes orales, y recién a lo mejor más tarde viene la familia o el paciente está lúcido para contarnos su historia clínica. Por eso es fundamental evaluar eso, tratarlo, evaluar los signos vitales, hacer un examen clínico general y neurológico. Luego de ello tenemos que hacer un laboratorio completo. Es imperioso realizar un estudio por imagen de urgencia. El que se dispone siempre de urgencia es una tomografía de cráneo sin contraste, por lo menos para ver que no haya hemorragia o una masa ocupante de espacio o un absceso, que son situaciones que se pueden visualizar perfectamente en la tomografía. Si hay sospecha de infección a nivel del sistema nervioso central, es urgente también realizar la punción lumbar. Y analizado estos estudios, si no nos queda claro cuál es la causa de esa crisis, si no ha habido tampoco consumo de sustancias, es importante hacer el examen toxicológico en el laboratorio. Debemos continuar con los estudios para asumir que esto es una primera crisis presuntamente epiléptica,
y en tal caso es necesario hacer una resonancia magnética de cerebro de alta resolución y el electroencefalograma, que nos puede dar información que nos aclare cuál es la etiología de esta crisis. Tratamiento. Los principios del tratamiento de emergencia difieren en gran medida del tratamiento a largo plazo. Si uno se encuentra como transeúnte en la calle y vemos a un paciente que está teniendo una convulsión tónico-clónica generalizada, debemos rápidamente tratar de que no se golpee. Es importante también recalcar que no debe introducirse nada en la boca, puesto que la mordedura de la lengua ocurre de entrada con la crisis que comienza siendo tónica, es decir, que en ese movimiento tónico mandibular ya se ha producido la mordedura de la lengua, no hay riesgo de tragarse la lengua, y uno al tratar de poner algo, lo que corre riesgo es de que se lastime aún más el paciente o que se lastime uno como testigo. Es importante también colocar al paciente en decúbito lateral, localizar a otro transeúnte para que llame a urgencias, o uno llamar urgencias y que otra persona quede con el paciente y sea un buen observador. Es importante que trate de evaluar la duración exacta con reloj de la crisis y ir viendo qué es lo que va transcurriendo durante la crisis para transmitirlo tanto al médico de emergencia como al médico de guardia o al neurólogo de guardia. Las crisis convulsivas son casi siempre de corta duración y no requieren tratamiento farmacológico de inmediato. ¿Cuándo es necesario la internación de emergencia? Obviamente, como ya dije, la primera crisis siempre debe ser considerada una emergencia y debe ser internado el paciente. Por otro lado, a lo mejor el paciente es un paciente epiléptico y hace crisis periódicas, o a lo mejor no tomó el día anterior una toma, y no sería, si la crisis fue corta, a lo mejor no sería necesaria una internación, pero si ocurrió daño en la caída debemos también hacer una internación. Si las crisis convulsivas duran más de 5 minutos, el paciente debe ser internado, o si duran mayor tiempo que lo habitual para el tipo de crisis del paciente. Obviamente, si el paciente no recobra la conciencia rápidamente o si recurren las crisis. Cuando llega la ambulancia, con el médico de ambulancia, va a tener que interrogar a los testigos la duración de las crisis. Si el paciente sigue teniendo crisis tónico-clónicas generalizadas, debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea, colocar oxígeno, hacer el tratamiento, evaluar la glicemia, hacer tratamiento para la hipoglicemia y utilizar una medicación antiepiléptica de urgencia, que son las benzodiazepinas. Si el paciente está en ese momento teniendo convulsiones tónico-clónicas generalizadas, realmente es muy difícil colocar la vía endovenosa. En ese caso, el médico que viene en la ambulancia
Si tiene midazolam, puede utilizarlo ya sea en dosis de 5 o 10 miligramos a nivel intramuscular o rectal. También puede utilizar el diazepam también a nivel rectal. Si la convulsión duró más tiempo de lo habitual para el paciente o si persiste por más de 5 minutos, es indicación de hacer el tratamiento con benzodiazepina. Por supuesto, en estos casos el paciente asegurada la vía aérea con los signos vitales y si apenas puedan controlarse las crisis, colocada la vía endovenosa, debe ir a internación de urgencia. La Liga Internacional contra la Epilepsia ya en 1999 publicó un artículo especial en la revista Epilepsia donde define nuevos tiempos para el estatus epiléptico y considera al estatus epiléptico como una actividad epiléptica presente durante un tiempo superior o igual a 5 minutos, caracterizada por una crisis duradera o 2 o más crisis con recuperación incompleta de la conciencia entre las mismas. Si leen libros anteriores a este artículo, van a ver que se definía el estatus epiléptico como crisis epilépticas continuas o varias crisis epilépticas secuenciales sin recuperación de la conciencia por más de 30 minutos. Ya cuando hablábamos de 30 minutos hablábamos de daño cerebral. El objetivo de la revisión de la definición de estatus epilépticos era para poner un tiempo operacional para prevenir ese daño estructural cerebral. Y el consenso de especialistas definió que había un tiempo 1 de 5 minutos para decidir el comienzo del tratamiento del estatus epiléptico con benzodiazepinas. Es por eso que ya no se usa más ese tiempo de 30 minutos. El estatus epiléptico es más común en los dos extremos de la vida. En los niños es más frecuente en aquellos que tienen una patología cerebral estructural, especialmente en los lóbulos frontales. En pacientes epilépticos puede ser precipitado por un descenso de la medicación, algún disturbio metabólico o una enfermedad intercurrente. Muchos episodios se desencadenan de novo y en estos casos pueden reflejar un disturbio cerebral agudo como infección, traumatismo, accidente cerebrovascular, tumor, disturbios tóxicos o metabólicos o enfermedad febril en niños. Al menos un 5% de los epilépticos adultos y hasta un 10 a un 25% de los niños tendrán un estatus epiléptico en el curso de su enfermedad. En la presente charla estamos hablando del estatus epiléptico de tipo convulsivo, porque también está el estatus no convulsivo. Dentro del estatus epiléptico convulsivo podemos tener el generalizado tónico-clónico, ya sea primario o secundario. Ya cuando es sutil u oligosintomático, es cuando ya han ocurrido muchas crisis y podemos observar pequeños movimientos o a veces simplemente nistagmus como manifestación, mioclonus, estatus tónico o clónico.
También puede ser un estatus convulsivo focal, ya sea somatomotor, postural motor o una epilepsia parcial continua. En una primera fase de las crisis tónico-clónicas generalizadas mayores a 5 minutos, vamos a ver un marcado aumento del metabolismo cerebral con el consiguiente aumento del flujo cerebral y entrega de glucosa. Va a aumentar el lactato cerebral y sistémico. Va a haber una masiva liberación de adrenalina y noradrenalina. Puede manifestarse con hiperpirexia, aumento de la secreción bronquial, salival, vómitos, hiperglucemia, hipertensión y taquicardia. En una segunda etapa, fallan los mecanismos compensadores, se pierde la autorregulación cerebral, se desarrolla hipotensión por los cambios autonómicos, cardiorrespiratorios y el tratamiento en sí mismo. Va a aumentar la presión intracraniana, va a haber hipoxia, hipotensión, riesgo de arritmias, con una ulterior caída del flujo sanguíneo cerebral y daño isquémico o metabólico, que es lo que queremos evitar. Entonces vamos a describir las complicaciones del estatus epiléptico tónico-clónico. Dentro de las complicaciones cerebrales vamos a ver daño por la actividad eléctrica en sí misma. Esta, al ser prolongada, sobre todo si es mayor a 30 minutos, va a dejar un daño y muerte neuronal. También puede haber daño cerebral por el aumento de la presión intracraniana y el edema cerebral. Eso va a posibilitar la aparición de isquemias con infartos o hemorragias y trombosis venosas. A nivel cardiovascular, respiratorio y autonómico, podemos encontrar la primera fase de hipertensión, luego la de hipotensión, puede haber falla cardíaca, taquicardias, bradiarritmias, shock cardiogénico, falla respiratoria, edema pulmonar, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, neumonía por aspiración, hiperpirexia, hipersecreción bronquial, salivial e isquemias periféricas. También el estatus epiléptico puede llevar a la deshidratación, a disturbios electrolíticos, especialmente hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, insuficiencia hepática aguda y pancreatitis aguda. Podemos observar también otras complicaciones, como la coagulación intravascular diseminada y la falla multiorgánica, la rhabdomiólisis, la posibilidad de fracturas por las caídas cuando comienzan las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y son muy intensas, infecciones posteriormente, al entrar, por ejemplo, si hay falla respiratoria y requiere asistencia mecánica respiratoria, puede haber infecciones pulmonares como neumonías por aspiración, infecciones en piel o infecciones urinarias, tromboflebitis e injurias. En cuanto a las medidas generales en el tratamiento del estatus epiléptico tónico-clónico, tenemos que tener en cuenta primero la evaluación de la función cardiorrespiratoria, asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, si es necesario
realizar la intubación endotraqueal y la reanimación cardiorrespiratoria. En segundo término, hacer un monitoreo regular y buscar la vía endovenosa. Investigación de urgencia de glicemia, tratamiento de hipoglicemia con glucosa y tiamina, terapia de emergencia con drogas antiepilépticas que son las benzodiazepinas. En tercer lugar, establecer la etiología, identificar y tratar complicaciones médicas y neurológicas, si se requiere realizar terapia presora y continuar con las drogas antiepilépticas de mantenimiento. Trasladar el paciente a terapia intensiva, monitorear el electroencefalograma que nos va a ayudar en el manejo de las drogas antiepilépticas de mantenimiento y monitorear la presión intracraneana. Drogas antiepilépticas para el tratamiento del estatus epiléptico tónico clónico en adultos. Diazepam, 10 miligramos endovenoso o rectal, se puede repetir a los 15 minutos si persisten las crisis, a una velocidad no mayor de 2 a 5 miligramos minuto. Lorazepam, 4 miligramos endovenoso, también puede repetirse a los 10 minutos. Midazolam, 5 o 10 miligramos intramuscular o rectal, puede repetirse a los 15 minutos a una velocidad de 0,1 a 0,3 miligramos kilo endovenosa a una velocidad no mayor de 4 miligramos minuto. Puede repetirse a los 15 minutos. Puede administrarse también en infusión endovenosa continua a una velocidad variable de 0,05 a 0,4 miligramos kilo hora. Al mismo tiempo posterior al uso de la benzodiazepina, tenemos que comenzar con las drogas antiepilépticas de mantenimiento. Podemos utilizar la fenitoína, ya que no disponemos de la fosfenitoína, en una infusión de 18 miligramos kilo. Podemos utilizar hasta 25 miligramos kilo a una velocidad no mayor de 50 miligramos minuto. También podemos usar el ácido valproico en una dosis de 40 miligramos kilo con una dosis máxima de 3.000 miligramos dosis. Podemos utilizar también el levetiracetam a 60 miligramos kilo con una dosis máxima de 4.500 miligramos. Ninguno de ellos ha demostrado ser superior al otro. Quizá lo podemos elegir si el paciente ya venía utilizando alguna de estas medicaciones, continuar con la misma. Eventualmente se evaluará la respuesta clínica. Si no disponemos ni de fenitoína ni de ácido valproico o levetiracetam, o ante la falta de respuesta a las mismas, podemos utilizar el fenobarbital, 10 miligramos kilo hasta 15 miligramos kilo a una velocidad de 100 miligramos minuto. Estatus refractario. Si las convulsiones continúan por más de 30 a 60 minutos pese al tratamiento anterior, se debe realizar anestesia general y tratamiento con tiopental o pentobarbital o midazolam o propofol. En este caso, se recomienda el monitoreo electroencefalográfico continuo, puesto que el paciente va a estar en coma, pese a lo cual puede continuar con actividad eléctrica epileptiforme cerebral.
En la medida en que esa actividad va desapareciendo, uno va haciendo un descenso gradual de la medicación. En todos los estadios, el paciente debe recibir el régimen con drogas antiepilépticas habituales, incluidas las que pudiera haberse descendido. En caso de no recibir tratamiento de mantenimiento, el mismo debe iniciarse. Fracaso en la terapéutica. ¿Qué puede estar pasando? Que la terapia sea insuficiente o a bajas dosis. Que haya habido una falla para iniciar o continuar el tratamiento de mantenimiento en paralelo con el tratamiento agudo y haya ocurrido una recaída. Que las complicaciones médicas o bien los desórdenes cerebrales agudos sean progresivos, o que haya un error diagnóstico, por ejemplo, que no sea un estatus epiléptico y sea un pseudoestatus. ¿Cuál es el rol del electroencefalograma en monitoreo continuo en el diagnóstico y tratamiento del estatus epiléptico? Es fundamental para el diagnóstico y el manejo del estatus epiléptico en pacientes en coma, sin actividad motora y para determinar el nivel y eficacia del coma farmacológico. En segundo lugar, para el reconocimiento de los diferentes subtipos de estatus epilépticos no convulsivos, primordialmente en su variante de ausencia y parcial complejo. También es importante para errores de diagnóstico, por ejemplo, la confusión con un pseudoestatus. Y muchas gracias por su atención, especialmente a todos aquellos que han llegado al final de la clase.